Bien, pues buenas tardes. Siendo las 15 horas con 40 minutos del día 23 de octubre del 2018, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del COVID, solicito a la diputada secretaria proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Benjamín Carrera Chávez, diputada Marisela Terrazas Muñoz, diputada Janet Francis Mendoza Weber, Presente. diputado Misael Maínez Cano, Mandó justificativo. diputado Rubén Aguilar Jiménez. Presente. Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes 4 de los 5 diputados y diputadas que integramos la comisión. Muchas gracias, diputada secretaria. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 23 de octubre del 2018, instalados en las salas legisladoras, ubicadas en la planta baja de las instalaciones del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Pase lista de asistencia y declaración del quórum en su caso. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuarto, reunión de trabajo con el personal directivo de FECHAC para analizar el programa denominado Ampliando el Desarrollo de los Niños, ADN. Quinto, análisis en su caso, aprobación del programa de trabajo de la comisión para dar cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 del Reglamento Interior y de prácticas parlamentarias del Poder Legislativo. Y sexto, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito a la diputada secretaria ponga a consideración del resto de los integrantes de la comisión el orden del día para su aprobación e informe a la presidencia el resultado de la votación. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, quienes se abstengan. Le informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto al contenido del orden del día para la reunión. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. En cumplimiento del tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria tenga bien corroborar si diputadas y diputados están de acuerdo con el contenido del acta de la reunión anterior celebrada por esta comisión, misma que fue remitida a sus correos electrónicos con la debida anticipación. Con base en la petición formulada, pregunto si conocen el contenido del acta referida y si están de acuerdo con su contenido. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que todos recibieron con la anticipación debida el acta, que conocen su contenido y que están de acuerdo con el mismo. En virtud de lo anterior, se aprueba el acta correspondiente. Muy bien. Conforme al siguiente punto del día, quiero comentarles a todos los integrantes de la comisión y los que nos acompañan aquí que en días pasados el ingeniero Héctor Jurado Sánchez, presidente del Consejo Directivo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, tuvo bien solicitar una reunión con quienes conformamos esta comisión de dictamen legislativo con el propósito de presentar la experiencia del programa Ampliando el Desarrollo de los Niños, ADN, así como la propuesta para su institucionalización. Esto como un mecanismo que responde a la compleja situación de niñas, niños y adolescentes que viven con factores de riesgo a causa de la violencia y delincuencia existente en sus entornos. Por ello, doy la bienvenida a quienes en esta ocasión nos acompañen de FECHAC, agradeciéndoles el interés y la disponibilidad para compartirnos las experiencias obtenidas a partir de dicho programa, por lo cual primero les voy a pedir que nos pudieran presentar rápidamente con nosotros y celebrar que estén aquí. La intención de este congreso, entre otras muchas cosas, es tratar de arribar hacia un congreso abierto donde quien quiera venir a las comisiones lo pueda hacer, y me parece que esta experiencia nos va a ayudar bastante. Les dejo el uso de la palabra. Pues, digo, antemano agradecerles el espacio que nos den la oportunidad de compartir estos modelos y el aprendizaje de fundación, ¿verdad? Que desde 1990 venimos trabajando y hemos invertido en aspectos sociales en muchos temas. Me voy a presentar, le voy a pedir aquí al equipo que nos presentemos. Mi nombre es Adrián Aguirre, yo soy el director estatal general de la Fundación del Empresariado. Buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos. Erika Seifer, de la Dirección de Operaciones. Buenas tardes, Luz Elena Mir, consultora para FECHAC del Instituto de Vida.
Buenas tardes, gracias por recibirnos. Mi nombre es Ana Balbina Macías, soy la coordinadora de la Alianza Usaida de. Buenas tardes, gracias por el espacio. Mi nombre es Brenda Molinar y estoy en la gestión de iniciativas especiales en Flecha. Muy bien, muchas gracias. Veo que se incorporó la diputada Deyanira Osaeta. Ella está muy interesada también en estos temas. Y estamos justamente empezando, diputada, para que nos platiquen los integrantes de Fecha sobre este programa de ADN. Ustedes tienen la palabra, ¿eh? Iniciamos. Gracias. De hecho, es la presentación y además se ha preparado para ustedes un marco de referencia viendo el modelo ADN desde el desarrollo social y así también los factores de riesgo para niñas, niños y adolescentes desde esta mirada del desarrollo social. Entonces, como el tiempo no es mucho, pues bueno, tienen ustedes o se les va a proporcionar este documento que se preparó con distintos apartados y que creo que puede ser un buen insumo para entender esta propuesta, ¿sí? Y empezamos, por favor. También, sin afán de detenerse mucho por lo que está en el documento, es decirles que obviamente ustedes saben del interés superior de la infancia que nuestro país ha reconocido y que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que además se ha firmado instrumentos de derecho internacional en este sentido. Yéndonos directamente a este tema del desarrollo social, hemos de decir que el modelo ADN, que es para niñas, niños y adolescentes, puede ser visto como una especie de programa para la educación y en realidad es el único en América Latina que tiene el enfoque de prevención social de la violencia. Es decir, si se inserta en los centros escolares, no solo en los centros escolares, también puede estar en centros comunitarios, pero su función no es para que el rendimiento académico sea mejor, es para que estas niñas, niños y sobre todo con énfasis en adolescentes tengan esa transición de primaria a secundaria con un entorno lo más seguro posible en el sentido de brindarle a ellas y ellos como estas herramientas y habilidades que sea menos complicado, que todo lo que hay en el ambiente les llegue para que sean bien víctimas o victimarios. Y muchas veces eres primero víctima y después victimario. En ese sentido, esto que está en la presentación y sin afán de leérselo, es precisamente eso, que desde el desarrollo social se tiende a sectorizar menos. Es decir, no es uno de salud o de educación o de tal, sino que puede caber un programa más amplio. ¿Por qué? Porque para prevenir la violencia y la delincuencia, en este grupo poblacional del que estamos hablando, hay que verlo con una mirada, con una perspectiva de derechos. Y en esta perspectiva de derechos es que lo enmarcamos en el desarrollo social. Es decir, que sea menos sectorizado y más convergente. Bueno, si pasan por favor. Algunos datos del desarrollo, cuando los podemos escuchar muchas cosas, pero a veces que cuando lo tenemos enfrente y nos brinca así como la realidad a la cara, dices, en serio, México es el país, aquí tenemos una cifra, 54% de la población de 0 a 17 años carece de condiciones mínimas para garantizar uno o dos de sus derechos sociales, educación, salud, o hay otros, si le podemos dar por favor, de la OCDE, un análisis situacional que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde nos habla de la deserción escolar de 15 a 18 años, las causas principales, abandono de estudios, carencias económicas de los hogares, 52%, y de los casos, y embarazos tempranos, entre parejas, representan 23%. Entonces, la Secretaría de Educación Pública, obviamente, tiene ese cuidado de a través de su dirección especializada ir midiendo, y podemos conocer cómo estamos, incluso cómo está Chihuahua en relación al promedio nacional, y nosotros estamos bajo, o estamos por encima en el tema de abandono
escolar. Se puede observar aquí en los años 2015, 2016, 16, 17 y 17 y 18, cómo es una constante que estemos abajo del promedio nacional. Y no así tanto en cobertura, o sea, tenemos buena cobertura, pero estamos con mucho abandono o deserción, y la tasa también. Entonces, 6.1% lo que va de este año recabado y 4% es la nacional. Entonces, si le dan, por favor. Ah, no viene la otra. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver la deserción con los riesgos? Incluso en un tema relacionado estrictamente con el desarrollo social. Elena Saola es una investigadora que ha hecho múltiples investigaciones incluso para UNICEF y de jóvenes en conflicto con la ley, y nos dice toda la altísima incidencia de una o un joven delinquiendo, cometiendo conductas antisociales o ilícitas que abandonan la escuela. Entonces es algo que va muy de la mano, el abandono y las conductas antisociales, o dependiendo sobre todo, y mucho tiene que ver también con las zonas de alta marginalidad, ¿no? O sus situaciones de vulnerabilidad. Entonces, en este sentido, gobernación, y voy un poco rápido para detenernos en aspectos como más puntuales, en este sentido, gobernación, consciente de este panorama, mandó a hacer la ECOPRED, y ahí, y podemos decir, bueno, aquí vemos totalmente el tema del desarrollo social, cómo le pega a los factores de riesgo para generar factores de protección desde la cohesión social. Y la ECOPRED nos menciona que bueno, su rango fue de 12 a 29 años, y con esto obviamente se sirve a los gobiernos, sea nacional o estatales, para poder definir y tomar el rumbo, ¿no? Tomar decisiones con base en los principales problemas o focos que ellos estén observando para dirigir esa política. Este mapa es del 2014. Después de esto, nosotros salimos, si ustedes se fijan, en el segundo de abajo para arriba. Ahí está, bueno, Ciudad Juárez y Chihuahua salen situado en el tercero. En 2014 hubo un rebote nuevamente de inseguridad muy alto. En 2016, que no se ha, digamos, como disminuido a la fecha, ¿no? Entonces, ahí es la percepción que tienen las y los jóvenes. Sí. ¿Juárez? ¿Cuánto tiene Juárez? 63.2. Que es muy similar a las cifras que acaban de salir hace 2 días, ¿no? El 70 y casi 80% de los juarenses consideran que el principal problema es la inseguridad. Y aquí en Chihuahua fue el 70, ¿no? Lo que sucede es que este es el 2014 porque es la más reciente que hay, pero si vemos cómo ha aumentado la violencia y los índices de delincuencia, seguramente es que sube a unos 10 puntos a lo mejor, ¿no? Aquí vemos cómo tienen que ver esos factores de riesgo, cuáles son las condiciones que hacen a las y los jóvenes abandonar en un momento dado la escuela o no querer estar ahí. Hay ocasiones en que tiene que ver en la propia escuela, cómo está su estructura y sus programas y demás, pero mucho tiene que ver con la casa y evento, situaciones individuales. Y nos vamos al modelo ecológico, ¿no? Que es el individuo o la persona, su núcleo más cercano, o relacional, su comunidad y lo social. Entonces, aquí las razones para continuar estudiando en jóvenes de entre 12 a 29 años, vemos que la mayoría responde que quieren estudiar por gusto, para tener un mejor trabajo, es decir, tienen una perspectiva de futuro, entienden que estudiando pueden estar mejor, para lograr un objetivo o ambición personal, por exigencia de mamá o papá, para convivir o conocer amigas o amigos, porque no les gusta estar en la casa. Y enfrente tenemos las razones por las que no estudian, y como podemos observar,
La mayoría es por cuestiones económicas. Pero también, y un poquito más adelante, vamos a ver que estas otras que son por su ideología o falta de interés, por falta de aptitud, por salud o embarazo, tal, todas ellas pueden ser afectadas de manera positiva por los factores, por los ejes temáticos que presenta el modelo ADN. ¿Le das, por favor? ¿Cuáles son las causas de conflicto? Y es empezar así, desde este marco del desarrollo, tal vez un poco abruptamente, sin decirles antes de, para poder comprender este entorno y las problemáticas en las que están situadas las y los jóvenes, precisamente para ir relacionando qué tiene que ver con estas condiciones o situaciones con las niñas y los niños que pueden ser no solo atendidos, sino, digamos, de una manera, tratando de cambiar el término, pero intervenidos, ¿no?, para reducir esa violencia. Entonces, las principales causas de conflictos entre integrantes, vemos que 35.3% son el incumplimiento de tareas en el hogar, problemas de convivencia entre hermanos, problemas de disciplina. Entonces, si volvemos, ahorita vamos a ver los los ejes temáticos del modelo, y a todas estas causas de conflicto es que le toca. Estuvimos en distintos municipios, en Chihuahua, Juárez, Meoqui, Cuauhtémoc, hablando con niñas y niños que estaban en el modelo y hablando con niñas y niños que no están en el modelo, y entonces para detectar desde esta mirada de prevención social de la violencia cuál es o cómo es la forma en que el modelo afecta en este tema de prevención, es decir, cómo pueden ellos incluso identificar para protegerse a sí mismos, ¿no? Entonces, las principales causas de conflicto, pues bueno, ya las comentábamos, y le podemos dar, por favor. Gracias. Aquí viene, y es justamente lo que pues venimos a compartirles este día, decir, y encabezado por su directora estatal, decir que el modelo ADN tiene 10 años en el estado, cada vez abarcando más municipios, y también ya ha sido replicado en Mérida, y están sus resultados, está replicado en Mérida y recientemente en Sonora. Entonces, este modelo es totalmente acorde con este objeto social que tiene la fundación. Sus 5 grandes ejes son nutrición, rendimiento académico, lúdico formativo, activación física y habilidades para la vida. ¿Me puedes pasar, por favor? En estos 10 años se han afinado, por supuesto, como siempre está en constante seguimiento y siendo medido. Entonces se han evaluado cuestiones como los criterios de el personal que atiende o no a las niñas y los niños o a los jóvenes, los perfiles de ese grupo poblacional, si participan o no madres y padres, y en qué medida lo hacen unas y en qué medida lo hacen otras. Entonces es como interesante por los hallazgos que se obtienen. Muchas de las veces, si no lo medimos, no sabemos si es efectivamente una buena práctica o no. Hay programas que únicamente son medidos en su presupuesto, pero no en el impacto que puede tener en las personas a las cuales se dirige, o grupos o zonas, ¿no? Entonces, si me pasa, por favor, así muy brevemente, porque requeriría mucho tiempo, pero cómo se ha estado haciendo esta implementación. Presentan a FECHAC, las organizaciones. FECHAC abre públicamente una convocatoria, se
dirigida a organizaciones de sociedad civil. Las organizaciones de sociedad civil participan enviando sus propuestas de dónde van a ubicarse en el territorio con este modelo. Se seleccionan las propuestas, se capacita a las organizaciones porque se requiere capacitación, se monitorea y evalúa. Por favor. Estos son beneficiarios en el estado. Son 7.300 y en escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido, tenemos estas cantidades, tomando en consideración es únicamente como un parámetro, ¿no? ¿Por qué? Porque por los componentes o ejes temáticos se ha llegado a comentar que es parecido, similar a otros programas, pero es importante saber que este surge con una mirada de prevención. Entonces se permea hacia todas sus acciones por esto que les comento. ¿Sí? Estamos haciendo una referencia, digo, hablando de las escuelas, si te regresas un poquito. Nosotros estamos tocando realmente 77 escuelas, ¿no? Y en las escuelas de tiempo completo del gobierno, pero pues tienes un poco de más de 707 primarias. Pero nuestro modelo toca desde primaria y secundaria y preparatoria. Y en el estado tenemos cerca de 7.000 entre escuelas y primarias. El reto es muy grande todavía, ¿no? O sea, ni el mismo gobierno federal tiene la capacidad de, con su modelo, llegar a todas las escuelas de Chihuahua. El reto es enorme, ¿no? Entonces, si te pones a ver que tenemos ahí, ¿cuántas al final? Estamos hablando de 69, 80 escuelas que tienen fecha, pues el reto es enorme, ¿no? El gap que tenemos para llegar a todos, muy complicado. Sí, gracias. Y precisamente una vez que se está convencido de que el modelo sirve, entonces es la institucionalización. ¿Para qué? Justamente para, en vez de abarcar 85 escuelas, tal vez llegar a 100 y de esas 100 que se puedan medir, siendo programa público, con los requisitos que para ello se necesitan, y poder cada vez ser más abarcativo, ¿no? En este tema. Bueno, estos son algunos de los resultados. El modelo ADN, si decimos que se está convencido de sus resultados, es porque ha sido muy estudiado. Bismarck ha realizado distintos seguimientos, Fortaleza ha realizado evaluaciones de impacto, están el Centro de Estudios, el CE, de la Ciudad de México, que dicho sea de paso, tiene mucho reconocimiento. Ellos han realizado a nivel nacional, comparándolo a nivel nacional y el estado con los 67 municipios, cómo estamos en el índice de desarrollo humano, por ejemplo, cómo impacta en el Producto Interno Bruto, porque podemos decir, es que son niños, impacta en el Producto Interno Bruto. La violencia es un grave problema, y no solamente son algunas regiones o comunidades del estado, ¿no? Entonces, es como para tenerlo ahí presente. Estas son algunas exposiciones a riesgos que tienen niñas o niños, si está la madre o no está la madre o el padre, porque recordemos que no es solo la mujer que está como a cargo o responsable de las hijas y los hijos, ¿no? Y podemos ver también que cuando la madre no está, sí es más el tiempo que el padre, cuando es un hogar monoparental, y siendo el jefe de familia el padre, pues bueno, también se ve las horas que se le dedican a las niñas y los niños. ¿Le gustaría pertenecer o no a una pandilla? Sabemos que puede parecer cifras que dices, es muy poco los que no están en una pandilla. El 20% de la población que se dedique a la delincuencia o al delito puede causar el 80% de los efectos. Entonces, es muy interesante tener como esta mirada. Si me das, por favor. En la exposición, seguimos con la exposición a riesgo, si te han invitado o no a consumir drogas,
si me han invitado a cometer delitos. Entonces, dependiendo de la edad, vemos que obviamente en primero, segundo, tercero de primaria, aun y cuando sorprendentemente, o no tanto para quienes estamos en el tema, pero si tú vas y hablas con ellos, todos saben cuando alguien fuera de su escuela está fumando marihuana y te lo dicen. Está fumando hierba, no te dicen, está fumando un cigarro, tabaco, no, aunque esté en tercero, ¿no? Y sale y pues bueno, o algo más en sus propias familias, y por eso el cuidado que se debe tener también para no criminalizar. Fortaleza en esta alianza con USAID, porque está FECHAC en alianza con USAID precisamente para bajar los niveles de riesgo y aumentar los factores de protección para este grupo poblacional, es que se contrata para realizar una evaluación de impacto. Ellos escogen las conductas de riesgo de este instituto y son 31 conductas de riesgo, pudieran ser más, pero bueno, está acotado, y la M son mujeres, el H son hombres, son las conductas de riesgo. Lo que está más cerca de 100 es que hay menos riesgo, y lo que está más cerca de 50 para abajo es un riesgo latente a niñas y niños, y que vemos que cuando dan ese brinco a secundaria, muchas de ellas se exponen. O sea, incluso la cuestión del bullying o la cuestión del suicidio, que está siendo un problema. Hay fundaciones que están abriendo en temas de prevención de la violencia y la delincuencia sus programas a recibir con temas de prevención del suicidio, porque se entiende también que así estás previniendo la violencia o el riesgo a la misma, hacia la pobreza. Entonces, este cuadro ustedes lo van a tener en el documento que se preparó, así como la mayoría de la información que se está brindando, y en caso de haber cualquier duda o comentario. A ver, Luz, Sí. para entender, conducta sexual de riesgo, prevención de embarazo y enfermedades de transmisión sexual, 90.7. ¿Qué significa ese 90.7? ¿Que no hay riesgo? ¿Sí hay riesgo? Es menos riesgo. Lo que sucede es que aquí se mide con una población de primaria y secundarias, y hay más volumen de niñas y niños en primaria que en secundaria. Tenemos otras mediciones que hay, claramente está como un factor de riesgo las enfermedades de transmisión sexual, las conductas de riesgo y los embarazos prematuros, ¿no? Preadolescentes, sí. Entonces, esto sobre todo, incluso más que en el primer año de secundaria, en el segundo año de secundaria se ven que muchas de estas conductas, como el tema del alcohol, el tabaco, la drogadicción, aumenta, ¿no? Si hay algo de lo que no esté presentado y que no esté en el documento, pero tenemos como esa base para sustentar lo que se esté diciendo, ¿no? Hay múltiples encuestas y estadísticas que reflejan este serio problema de las conductas de riesgo en el tema sexual hacia jóvenes. Incluso el Banco Interamericano de Desarrollo, ya de una manera muy actualizada, te habla de los riesgos hacia este grupo poblacional, ya midiéndolo con las redes sociales o las orientaciones o inclinaciones sexuales de la persona, que también al momento de no decirlas o no sacarlas te provoca enojo, frustración y conductas que son antisociales o pueden resultar antisociales. Entonces también hay mediciones al respecto. Sí, es que aquí la diputada no me dejaba mentir, ella presentó hace 15 días un asunto con el tema del embarazo de las niñas prácticamente. Entonces luego dije, ¿por qué tan mal? Pues ya, como usted explica, ya que... Ah, sí. Sí, es que este es un cuadro con resultados generales, pero sí es como que a detalle se tiene de manera robusta información, ¿no? Entonces... Ponemos.
pero sí es un problema muy grande. Contra o frente a estos factores o conductas de riesgo están los indicadores de habilidades para la vida de la Organización Mundial de la Salud. Y hay otros. Pero se escogieron estos 10 que le pegan o hacen frente a esas conductas, que puede ser, que es el conocimiento de sí mismo, la comunicación efectiva, toma decisiones. Si quieres ir pasando para no como repetirlo por el tiempo. Entonces, aquí están los porcentajes de habilidades para la niña, en niñas de primaria y en adolescentes, mujeres en secundaria. Y cómo podemos ver la solución de problemas y conflictos. Miren, en secundaria 42%, que no se tiene como esas herramientas para enfrentarlo, ¿no? Pensamiento crítico es importante, es muy importante la empatía. En esta visita de campo a esos municipios que comentaba, que se hicieron estos grupos focales, se vio que esas conductas que causan conflicto en casa, muy simple como no hacer tarea, que de no hacer tarea puede venir una llamada de atención y puede venir un golpe, y después de uno varios más. Entonces, las niñas y los niños mostraban por los valores, el tema de los valores que se tocan dentro del modelo, mayor respeto hacia madres, padres y en general familiares, las personas, porque uno de los grupos focales es justamente con madres, padres y o cuidadores. Y ellos mostraban o se mostraban muy contentos, si pudiera incluso usar esa palabra, de decir, me tratan con respeto, no me gritan. No me gritan, me tratan con respeto. Es más fácil. No se pelea con sus hermanas o hermanos. Viendo, si vamos hacia atrás, en esa gráfica de los conflictos, le pegan estos factores de habilidades para la vida a esos temas que provocan conflicto en el hogar. Sí, por favor. ¿Mande? Estos son hombres. Bueno, en hombres también podemos ver que se repite empatía y solución de problemas y conflictos. Incluso en mujeres en secundaria está más bajo la solución de problemas y conflictos que los hombres. El tema de sus habilidades, y también bajo esa mirada y sabiendo que para este impedimento para acceder a los derechos, más que la pobreza, implica las desigualdades sociales, y como parte de esas desigualdades está la exclusión de mujeres. Y en este tema de la exclusión de las mujeres, incluso se trabaja menos en darles esas herramientas de habilidades para la vida en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que los hombres son más conflictivos, pelean más, fuman más o toman más alcohol, y vemos poco a poco cómo esas cifras cada vez son menos amplias, ¿no? La brecha se va cortando. Por favor. Bueno, aquí es un tema también interesante, y este es un comparativo de lo que cuesta el modelo ADN y una escuela de tiempo ampliado. Entonces, este estudio lo hizo justamente el CE, el Centro de Estudios Educativos, y al mencionar 200, que están 81.6, igual nos pueden decir por qué no el 100%. A la siguiente gráfica, si tomamos en consideración, aquí son 6.260 el costo por beneficiario de ADN, y el costo por beneficiario en una escuela de tiempo extendido es de 4.984, y tiene varias razones. Entre esas razones es que el tema de los materiales para las actividades, el tema de las capacitaciones y facilitadoras y facilitadores que dan no están en la plantilla de educación. Es decir, es por parte también de organizaciones de sociedad civil que en sus equipos se capacitan, profesionalizan y acuden a centros educativos comunitarios a operar el modelo. Y el caso es, ¿qué pasaría? Porque podemos decir, si es más caro
el modelo ADN, ¿por qué tomarlo como un programa público? Además de por los resultados y de que las escuelas de tiempo extendido, llámese como se llame el programa, no está medido solo en su presupuesto, no en el impacto que se tiene en las niñas y en los niños, en este tema de conductas y reducción de los factores de riesgo. Netamente hablando del presupuesto, podemos ver la siguiente, y se hizo esta proyección. En esta proyección es proyección de inversión promedio del modelo ADN ya institucionalizado. ¿Qué pasaría si ese programa se hace público y al menos empieza con 100? ¿Por qué? Para imaginar que sea posible, que estos resultados sí puedan efectivamente impactar a niñas, niños y adolescentes en estas situaciones de marginalidad, que si bien parece una incongruencia al situarlo desde el desarrollo social, que los derechos humanos son independientes, indivisibles y tal, y que deben de ser para todas y todos, sabemos que de inicio se tendría que realizar una prueba, medirla, dar un seguimiento y saber cuáles son sus resultados. Y en estos... Ay, yo así... Sí, es anual, ¿verdad? ¿Mande? Es anual. Y solamente en Chihuahua. Sí, sí, es ¿verdad? anual. Sí, son Sí. cifras de aquí. Sí, son cifras de aquí. Y de hecho tenemos como las aclaraciones para esta proyección. Ahorita se las podemos compartir y detenernos un poquito más aquí, ¿no? Entonces, por favor, el equipo de FECHAC en el tema de este presupuesto y con la experiencia que tienen, si hay algún apunte, pues para poderlo comentar. En el gasto operativo, si fuera un programa público, aquí, ¿por qué sale ahora el costo por beneficiario? Bueno, queda... Sí, no, de hecho tengo una proyección que son 4.900, es menos que las escuelas de tiempo completo. Ajá, yo tengo el actualizado y tenemos una proyección que es menos, como les comento, enseguida les digo. ¿Cómo quedó? Sí, ok. Bueno, pero es muy pegado, incluso 4.800, o esa es la cifra, muy aproximada, de cómo queda el costo por beneficiario. ¿Y qué se hizo para ello? Aquí se considera y se quita varios gastos. También que ustedes sepan que FECHAC ha estado trabajando, o más bien colaborando mutuamente, la Secretaría de Desarrollo Social tiene todo este año en convenio con FECHAC. ¿Por qué? Por este tema de garantizar los derechos de estos grupos poblacionales. Entonces, si se quita la coordinación general del proyecto porque ya está en nómina, con las funciones o facultades desde gobierno, ¿por qué? Porque es desarrollo, por ejemplo, desarrollo social. Si se queda en la Secretaría de Desarrollo Social, está en nómina de desarrollo social, como está llevándose a cabo en todo este año, una coordinación general para el proyecto ADN. Y esa no corre a cargo de los costos por beneficiario. Entonces, el tema de las personas que limpian en la escuela o también está desde la Secretaría, ¿no? Entonces, sí, esa 4.969, y es como quedaría esa proyección. Y las letras acá chiquitas, que es como todo convenio, voy a decir las letras chiquitas, dice
justamente lo que les comentaba, ¿no? Que no considera el pago de un coordinador general de ADN, porque estaría en el marco de las funciones como servidor público que ya se le paga. Y luego no contempla personal de limpieza y otras áreas o rubros, porque también ya están incluidos acá. ¿Cómo se llega o cuáles son como estas aclaraciones para las proyecciones que estamos viendo? Ciertamente es una proyección, o sea, no se tiene el costo total de lo que sería el modelo, pero este es un aproximado por adolescente o niña, ¿no? Entonces, Es un aproximado, digamos, con qué porcentaje de probabilidad de que se presente. 95, Más o menos un 5%. Sí. Varía. más o mira. menos 5%. Acuérdate que este es un proyecto que lo implementan las organizaciones de la sociedad civil, no lo hace FECHAC directamente. Hay un intermediario que son las organizaciones. Esas organizaciones son varias, están en Juárez, en Chihuahua, en Delicias, y todas tienen una estructura diferente, porque tienen un director, tienen una estructura administrativa diferente de organización a organización. Eso es lo que hace que varíe un poco, no es un costo estándar. Eso es lo que hace la variación, por el tema de cómo están estructuradas cada organización. ¿De acuerdo? Nosotros las financiamos a ellas, como decía Virus Serena, nosotros las capacitamos y las entrenamos porque la metodología es propia de fecha. Ya existen los libros, la metodología, los formatos, el software para ayudar al control del niño cada año, que hay muchos niños que ya tienen muchos años en este proyecto y a todos se les da seguimiento en un software, ¿sí? O sea, sabemos cuántos años ha tenido ese niño, sus calificaciones, su peso y talla, muchas cosas del niño, ¿sí? Pero es todo un seguimiento, pero es a través de organizaciones de la sociedad civil, que es lo que ejecutan realmente el proyecto. Y ese costo puede ir variando organización a organización. y de hecho, justamente por esas variaciones, en este segundo cuadro que vimos, dice, se hace una aproximación entre el más caro y el más barato, pero solamente en las ciudades que han tenido prioridad para la alianza. Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias. Y cabe señalar que la zona serrana es más cara y la Secretaría de Desarrollo Social está trabajando con ADN en la zona serrana. Si bien hay otros programas, aunque este no es un programa académico ni es un programa estrictamente para mitigar el hambre, como pudo haber sido creado algún otro de tiempo extendido para retener a las niñas y los niños ahí, se aprecia, o en reunión con la Secretaría de Desarrollo de Educación, sí nos dijeron, ¿saben qué? Es que esto llega a la comida en mal estado, por el CONSA, que es el único distribuidor, ¿no? Porque así lo vienen las reglas de operación del programa, por ejemplo. Y el llevarlo hasta la sierra y tal, ahí se encarece. Nada más tener en cuenta esas consideraciones. El modelo ADN tiene se resalta que integrará a las organizaciones de sociedad civil puede permitir una recaudación, no que sea para gobierno, sino que aporte un cierto porcentaje para el sustento del programa. FECHAC está en un 70-30 apoyando a las organizaciones, ¿no? que es un recurso bastante valioso si así se decidiera. Primero, que se pueda analizar, valorar, y una vez analizado y valorado la pertinencia y necesidad de un modelo de prevención de la violencia con estas características que no hay ni en la ciudad, el Estado, México, o en América Latina, si una vez valorado eso, se considera que hay que elevarlo en esa institucionalización a programa público con un presupuesto público y ese seguimiento que se requiere. Entonces, no necesariamente tendrían que estar fuera las organizaciones. Esa ya sería una cuestión de debate y discusión entre las áreas y grupos que así les corresponde, pero no necesariamente tendrían que estar fuera. Incluso
¿qué puede hacer FECHAC con esa experiencia de 10 años? Transferir conocimiento, acompañar en la transferencia del modelo, acompañar las organizaciones. No es un tema de desecharles porque han aportado y apoyado mucho en esta construcción, ¿no?, de seguridad social, sino que ellas pueden a su vez capacitar a los entes públicos que estén involucrados y relacionados con el tema. Es decir, formas hay diversas, ya sea que las organizaciones colaboren con gobierno desde este posible programa público, o que sea una cuestión de acompañamiento que ella sea. Entonces también ahí el recurso, ¿no? Se disminuyeron costos porque están presentes en el presupuesto público como telefonía, limpieza, y hay algunos otros que son prescindibles, que finalmente, pues bueno, FECHAC dice, es el modelo, digamos, bandera, es uno de los modelos o proyectos bandera de FECHAC. Entonces, pues hay toda esa promoción, difusión, pero ese recurso desde lo público también puede modificarse. Esto como explicación de por qué baja, ¿no? Y se hace el cálculo de la alimentación por persona, buscando la información de varias escuelas para determinar el costo aproximado. Es decir, si bien es una proyección, no es una proyección, digamos, arbitraria. El costo aproximado total del programa se tendrá cuando quede listo el estudio que se pidió en esa colaboración FECHAC a FICOSEC como esa instancia que técnicamente, fuera de otras cuestiones, aspectos que técnicamente es reconocido por el tema de su trabajo en la prevención de la violencia y la delincuencia, mayormente hacia este grupo poblacional, niñas, niños y adolescentes, pero sí trabajan fuertemente con jóvenes, ¿no? Y ellos están realizando un estudio. Ellos están ahorita realizando un estudio con insumos de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación. Entonces, aquí se van a sobreponer diversa información que nos van a arrojar cuáles son las zonas de atención prioritaria para poder definir dónde, no que solo se le dé a esas niñas o niños, pero sí a lo mejor dónde dirigir la decisión en un momento dado, ¿no? Entonces, aquí muy brevemente estamos viendo las variables que se toman en consideración. ¿Por qué estas variables? ¿Por qué esta información? Porque estamos queriendo obtener o que se arroje cuáles son las zonas de acuerdo a la población donde haya más niñas o brincando de sexto a secundaria, o de secundaria donde hay más deserción o abandono, y cuáles pueden ser las variables que se cruzan entre ellas. Y para eso, en esta colocación especial del programa y contar con esos espacios propios para la intervención, no solamente es saber qué zona puede tener más, la palabra luego no me gusta usarla, pero así está medido, marginalidad, o más jóvenes que requieran la estructura o infraestructura de una escuela para estar, y que no hay escuelas en sus zonas. Entonces, aquí no solo es las zonas de mayor pobreza, porque va más allá. Hay lugares donde puede arrojarse, pero el modelo pudiera no ser operado. ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones para ellos. Entonces, el FICOSEC lo que hace es desarrolla una metodología donde se va a ver el número de escuelas primarias y secundarias, total de alumnos de primaria y secundaria, eso está hacia el final de su documento,
total de alumnos de primaria y secundaria, porcentaje de pérdida de alumnos inscritos en quinto a sexto y después de primero a tercero también de secundaria, el índice de marginación, la población total correspondiente a edades de quinto de primaria a tercero de secundaria para ver en ese margen cuántas y cuántos se han abandonado, ¿no? Porcentaje que corresponde a las edades de quinto de primaria, tercero de secundaria con respecto a la población, porcentaje de población femenina económicamente activa de 12 años o más, muchas de las veces por los embarazos precoces o anticipados que tienen que o las obligan al no haber como una respuesta institucional ante eso a salir de la escuela y pues empezar en esa vida económicamente activa, laboral. Porcentaje de hogares con jefatura femenina y todos estas variables se van a pesar y van a dar el territorio cuáles son las zonas para intervenir. Tenemos conocimiento que la información está lista por el Observatorio Ciudadano y que está en una cuestión de diseño para su presentación. Y también eso pues se les hará llegar a la brevedad. Bueno, los quintiles, o puede ser cuatriles o quintiles, pero los quintiles y están en muy alto, medio, bajo y muy bajo para la medición de lo que van a hacer. Esto ya es como un poquito más técnico, pero es lo que nos va a arrojar en el espacio donde pudiera en un momento dado está el programa. Hay ocasiones en que los programas se implementan donde se puede sin esta información previa, y es, ¿sabes qué? Aquí tengo gente, aquí que lo trabaje, ¿no? Y para evitarlo, y además al ser medido y querer obtener mejores resultados, pues se hace, digamos, como este esfuerzo para poderlo ubicar mejor en el territorio con todas estas condiciones. Esto es la forma correcta. Digo, para la proyección. Bueno, ¿Sí? Muy bien. gracias Luz. Yo les pregunto a los diputados o a los demás integrantes si quieren hacer una participación, alguna pregunta, una inquietud. Y luego también Deyanira, que quisiera participar, estamos en ese espacio. Yo sí quisiera hacer una participación, pues primeramente felicitarlos. Yo ya tenía conocimiento del proyecto y pues de toda la labor que hace FECHAC. Mi preocupación, y creo que la externé el día de la reunión que tuvimos en Ciudad Juárez, es ¿por qué institucionalizar? Justo me puse a reflexionar mucho saliendo de la reunión y decía, qué chistoso, la sociedad civil busca sus proyectos exitosos que se vengan al gobierno, y en realidad el gobierno buscamos que los proyectos para que sean exitosos se vayan a sociedad civil. ¿Por qué? Porque los que vienen de gobierno a sociedad civil tienen mayor calidad, tienen mayor objetividad en la repartición de los recursos, y lo podemos ver en el ejemplo, en las comparaciones que ustedes hacen del programa de escuelas de tiempo completo y la cuestión de ADN. Definitivamente pues la cobertura podría ser una de las razones por las que institucionalizar, o incluso el recurso, pero ¿qué nos garantiza? O al menos a mí me da mucha preocupación que al momento de que el modelo de ADN se venga a gobierno, y estoy hablando de gobierno, pues digo, no importa, ¿verdad? PAN, PRI, PRD, se convierta en un programa de baja calidad, es decir, que los alimentos ya, híjole, no nos alcanzó el presupuesto, estamos a dar más despensas, entonces le vamos a quitar el presupuesto a ADN, o bueno, la secretaria que antes hacía una cosa, entonces ahora ella también va a ser la supervisora del ADN, o sea, muchas cosas que en la práctica de gobierno es muy común, o que garantiza también que la selección de las organizaciones de la sociedad civil que trabajen el modelo
pues sean las organizaciones que le convengan a mi partido o que le convengan a otro partido, que son muchas veces de las prácticas que se dan. Entonces, son de las cosas que yo digo, ¡ay, caray! O sea, para conservar la calidad de un programa tan bueno y que tiene tan buenos resultados, habría otra manera de hacerlo, es decir, a lo mejor que hubiera un presupuesto etiquetado para que FECHAC lo siguiera haciendo y poderlo dar. O sea, ¿qué otro plan podría haber para que este programa no empiece otra vez a ser de los del programa de tiempo completo? Sé que hay programas de gobierno exitosos, estuvimos la semana pasada en Monterrey con los centros de bienestar infantil, que también hay aquí en Chihuahua, pero que inician en Monterrey, en Nuevo León, y son recursos federal, y claro que la calidad es impresionante, pero a mí me parece, yo estando en un tiempo en el ejecutivo, que la calidad viene mucho más de la sociedad civil que del gobierno. Entonces, eso sería mi preocupación. No estoy en desacuerdo, creo que el modelo es excelente, únicamente es mi preocupación. Contestándote un poco, fíjate que yo creo que en el estado somos como 1100 organizaciones de la sociedad civil, tenemos en diferentes temáticas. La gran mayoría están aquí en Chihuahua. Necesitamos más organizaciones de la sociedad civil, y obviamente en Juárez tenemos un déficit de organizaciones de la sociedad civil. Deberíamos de tener más organizaciones en Juárez, por el número de población que tenemos. Ahí les mando información relativa. Pues sí, son muy innovadoras, pero no tenemos capacidad de escala. O sea, FECHAC es la que tiene, es el hermano mayor de la sociedad civil de las demás, ¿verdad? Que nosotros financiamos sus proyectos. Si invirtiéramos todos los recursos de FECHAC, yo creo que no llegamos más que a 300 escuelas. Estamos hablando de un universo casi de 7,000. O sea, los recursos de la sociedad civil no son suficientes, ni los juntamos todos. Es decir, requerimos que el Estado asumiera esta responsabilidad, ¿sí? Que eso sería así lo decía. Para cómo garantizar, pues pudiéramos llegar a un mecanismo de pensar que, bueno, pues si invitan a FECHAC, FECHAC pudiera ser responsable de la capacitación, de la formación, del seguimiento, de la evaluación. ¿Me explico? Pero sí hacerlo junto con el Estado, porque al final de cuentas la sociedad civil no queremos sustituir la responsabilidad de un gobierno, ¿verdad? Nosotros nos sentimos que somos complementarios. Y yo creo que nosotros tenemos la necesidad de articularnos, por eso estamos aquí, ¿verdad? Pero yo creo que sería en esa medida y encontraremos los mecanismos. La idea es primero cómo le suena un proyecto de este tipo, ¿verdad? Y cómo lo pudiéramos implementar. Ya ahorita la Secretaría de Desarrollo Social es el segundo año que tenemos 13 o 14 escuelas en la Tarahumara, ahí en Eres y Soriche, en el municipio de Bocoina, las estamos piloteando, ¿sí? Porque este proyecto de ADN requiere, a veces, pues no, requiere de otros actores que existan en la comunidad, por ejemplo, estos actores que dan música, que dan deportes, que dan arte. Muchas veces son modelos donde no tenemos a esos activos en la comunidad. En zonas rurales tienen unas condiciones diferentes, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas es un método que echas mano de lo que tienes a tu alrededor, ¿sí? Y que gracias también al tema que viene de autonomía curricular, ahora para las escuelas, pues también les da la oportunidad de que estos proyectos se inserten más fácilmente en las escuelas, ¿no? Entonces yo creo que por eso estamos aquí, ¿no? La capacidad de escala la tiene el Estado, la tiene el gobierno federal, no la tiene la sociedad civil, ¿no? Pero pudiéramos buscar los mecanismos de articularnos, ¿sí? Y que FECHAC capacitara, diera seguimiento de una manera coordinada con nuestro proyecto. Pudiera ser correcto, yo te lo propondría de esa manera. Y entonces, pero sí también nos hace falta más organizaciones de la sociedad civil. Nosotros tenemos 3 centros de fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad civil. Y un cuarto que se dedica a la certificación de las buenas prácticas que se llama CONFIR. Digo, hay 1100. ¿Cómo amplificamos el trabajo de ellas para que hagan buenos presupuestos, transparenten el uso de recursos, rindan cuentas, bien importante, evaluar el impacto, ¿sí? Evaluar el impacto de las acciones de las organizaciones de la sociedad civil? Necesitaríamos tener en el Estado, ya que nos queremos comparar con otros países, deberíamos de tener 3,000 organizaciones de la sociedad civil. Si nos comparamos, ¿sí? Si nos comparamos con España, con Chile, con Estados Unidos, pues no, después te mando números, apenas estamos empezando a trabajar como sociedad civil. Nos falta mucha sociedad civil organizada, pero también necesitamos organizaciones profesionales, ¿no? Nosotros nos hemos encargado en los últimos 20 años y sensiblemente son mejores las organizaciones de Chihuahua al resto del país. Déjame digo porque confío
que es una organización que trabaja a nivel nacional en diferentes estados. Hacemos autodiagnósticos de las organizaciones y son mucho mejores nuestras organizaciones de Chihuahua. Nos falta mucho. Estamos terminando un estudio también con Fortaleza y Picosec. O sea, estamos en un estudio de cuál es la capacidad instalada que tienen las organizaciones en Chihuahua, dónde les duele, qué les falla, para después diseñar trajes a su medida, si son temas de transparencia, si son temas de visibilidad, si son temas de rendición de cuentas o de planeación e innovación. De ahí vamos a sacar mucha información para poder diseñar trajes a la medida. Y el otro estudio que estamos haciendo, ya se los compartiremos por febrero o marzo, está teniendo una Fortaleza, tiene que ver con el tema de cuál es el aporte de cada una de estas organizaciones al desarrollo de Chihuahua. En el 2015 hicimos un estudio y encontramos que estas 1,100 organizaciones en promedio, más o menos, unas invierten 15 millones, otras 10, otras 1 millón, pero todas encontramos que son 3 millones de pesos que llevan el servicio, ya porque tengo 40 niños en la casa hogar, o tengo 60 adultos, o tengo un centro de rehabilitación. Encontramos que estas 1,100 organizaciones hacen un aporte en promedio de 3 millones de pesos. O sea, estás hablando de 3.300 millones de pesos. Aportan las organizaciones de la asociación. Y el 90% de los recursos no vienen ni de fundaciones como FECHAC, ni de presupuestos gubernamentales. Viene de bolsillos de particulares. Pero sí necesitamos capacitar, necesitamos regular, necesitamos un padrón, ¿sí? Necesitamos capacitarlas y formarlas para que coadyuven con el Estado. Ese es el tema. Entonces ahí también es un reto. Si queremos tener más escuelas ADN, pues vamos a tener que crear más organizaciones que estén dispuestas a complementarnos con nuestro vida. Esos son los caminos. Muy bien. Bien, ¿alguien más? Quisiera hacer una pregunta. Que entiendo que es el primer acercamiento, tendremos que seguir hablar. Y con otros diputados, obviamente, ¿no? Yo quisiera, si me permite, nomás agregar otro punto que es muy importante. ¿Se acuerdan de aquel caso de Jonathan, este niño que matan otros 4 o 5 niños por el aeropuerto? ¿Se acuerdan? Hace unos 3 años ya. Sí. Bueno, pues esa historia está todos los días en las colonias, tristemente, ¿no? Nos platicaban algunos casos de Juárez, de mujeres que tienen que salir a trabajar. Y encontraron una mamá que lo que sea para irse a trabajar, metía a su niña en un tambo de 200 litros, le echa agua, comida y se va a las 5 de la mañana, regresa después de las 5 de la tarde. Dices tú, y así están muchos niños en riesgo, no nomás en las calles, en las casas. Y este año ahorita estaba pasando el número estaba viendo las noticias, dice, vamos a cerrar con 28,000 homicidios en el país este año. Va a ser el año más malo en temas de violencia. Vean, en semáforo.com es una organización de 28,000 asesinatos. Vamos a sobrepasarlos, como nunca. Y nuestras mamás hoy tienen que salir a trabajar. La integración también de las familias tiene mucho que ver, que es lo que estamos realizando con Chicosec. Se entiende que de cada 10 hogares, 4 está la mujer sola con sus criaturas. Y tienen que salir a trabajar. Y aunque haya papá, no alcanza el salario. Hoy, por temas económicos, tiene que salir papá, mamá y el hijo mayor para completar la casa. Y lo dices tú, ¿y quién cuida a los chiquitos? ¿Y quién cuida a los adolescentes? Nadie. Ahí tenemos un gran reto. Y ya habíamos platicado anteriormente la necesidad de que a lo mejor tenemos que hacer, pues a lo mejor es invitarlos a ustedes como Comisión de Desarrollo Social y FECHAC, que podamos hacer una investigación de cuál es la situación de niños en riesgo, porque los riesgos no son los mismos que tienen un niño en Juárez a los que tienen, por ejemplo, ahí en Las Opilas, que es un tema socio muy diferente, ¿no? ¿Sí? Pero ¿dónde tenemos el mayor número de niños en riesgo? Pues no sabemos. ¿Cuántos niños o cuántas instituciones, cuál es la capacidad institucional montada que tenemos ahorita para responder? No solamente a la prevención, sino ya a la atención de los jóvenes que están en riesgo. No sabemos, no tenemos información. Yo creo que ahí tenemos un gran trabajo que hacer. Yo los invitaré a ustedes a ver si después empezamos a trabajar una investigación sobre situación de niños en riesgo. Lo podemos hacer la comisión junto con FECHAC, de empezar a identificar dónde tenemos el mayor número de niños en riesgo. Licenciado, sí. Tome nota de ese, sí, estamos preocupados porque este ADN es un tema de prevención. La que tiene la mujer que tiene suerte, pues tiene la guardería o tiene al papá que le cuida a las criaturas.
un modelo como casas de cuidado diario, centros de bienestar, ese es un modelo que responde a un problema de situación de niños en riesgo. Pero ¿cuántos tenemos en riesgo? ¿Quién sabe? La gran mayoría están encerrados, están luchando. Gracias. La gran mayoría están amarrados a la pata de una cama de cambio. Eso es lo más triste. Y así estamos creando a nuestras próximas generaciones, más allá de la calle, dentro de la misma casa. Y la violencia que vivimos en la comunidad no es más que un tema de violencia en la casa, porque también está exacerbada la violencia de los hombres. Es otro reflejo. Es un reflejo nada más. Yo creo que tenemos ahí mucho trabajo que hacer. Sí, sin duda son asignaturas pendientes, todas urgentes. Urgentes, sí. Y Hay que entender el problema de una buena investigación. sí, como usted lo comenta, si no sabemos dónde están, pues va a ser muy difícil focalizar los esfuerzos. Entonces ADN pues viene siendo un modelo de prevención bueno, exitoso, reconocido. No quiso acá hablar Luz Helena ha recibido algunas distinciones a nivel nacional e internacional como modelo, ¿verdad? Pues no venimos a presumirlo, venimos a compartirlo como una opción más que tenemos los chihuahuenses, dar una solución a un problema que cada vez está más complejo y más grave. Y también, si me permite, director, Sí, para dar un poco o ampliar de por sí la ya amplia respuesta del director a la diputada Terrazas, también son mandatos del Estado mexicano de cumplir con los derechos de la persona, ¿no? Para garantizar estos derechos, para el uso y disfrute efectivo y real de los derechos. Entonces, si decimos por qué institucionalizarlo, en parte es porque se requiere o porque viendo estos resultados quedarse con esta cantidad, 7,000 y algo, pudiendo ser más, con los recursos públicos y definiendo mecanismos de consejos ciudadanos y demás para hacerlo funcionar, eso ya lo verán las áreas que me corresponda, pero en sí la respuesta en parte es solo hacer una medida de ponderación, si es necesario, si es idóneo y proporcional. Y aquí todo parece orientar a que sí lo es y que se requiere dar cumplimiento desde el Estado a todo lo que te mandata. Tenemos y se pone a su disposición por parte de la Fundación también en este siguiente camino que menciona el diputado Carrera, es un amplio marco jurídico donde se ve no solamente en las áreas de educación, ni de desarrollo, ni de las leyes de prevención, de seguridad ciudadana, las leyes de presupuesto, las leyes de... Entonces, si nosotros nos ponemos a ahondar en todo ese marco jurídico y normativo que tenemos, dónde están esos mandatos y esas obligaciones y cómo poder enmarcar nuestra acción para prevenir la violencia hacia este grupo poblacional que se encuentra con serios déficits en su atención. Oye, en unos últimos comentarios, Vilma ha sido, nosotros así como la empresa que se dedica al tema de investigación, fíjate que terminan, pensarás tú, nomás en la población pobre de riesgo, pues no. Vilma acaba de terminar un estudio en un colegio privado aquí de la ciudad de Chihuahua. Y oh, sorpresa que se llevan, porque los niños ricos, ¿sí?, están en muy alto riesgo también, porque los papás siempre andamos ocupados, las mamás andan en el spa, andan en el café y andan en el club. Y no te imaginas la sorpresa que se llevaron, porque son niños solos. Tendrán su cuarto, tendrán carro, tendrán una pantalla, pero siguen siendo niños en riesgo. Son niños abandonados, porque no tienen atención. Es curioso. Pero bueno, la gran mayoría son pobres en Chihuahua, ¿verdad? Pero no es un tema ni siquiera de dinero, ni de educación de los padres, ya no más curioso. Y te toparon contra la pared en entender que aún los niños ricos son niños con mucho riesgo. Lo que pasa es que es una falla estructural en el diseño de la sociedad, definitivamente. Yo no sé dónde se empezó, Sí. pero Así. vamos, si seguimos por ese camino, pues vamos a colapsar más de lo que ya está. Y lo que encuentras tú, fíjate, yo voy a terminar de hablar, pero les digo, fíjate, la palabra amor es una cosa que usa el gobierno, lo usamos las fundaciones y las organizaciones, pero es un tema importantísimo en un ser humano, que se sienta con cariño, con amor, con protección. Si eso le das a una
va a dejar las adicciones, va a dejar los embarazos. Encontraron, por cierto, que tuvimos una cita con una organización que atiende el embarazo. Yo te paso los datos, Moisés. Encontraron, fíjate, dentro de las 500,000 adolescentes menores de edad que se embarazan en México, se ha encontrado un padrón, el 70 y tantos % están en la mala relación que tiene la niña con su papá. ¿Cómo es? Es una cuestión de afectividad completamente. ¿Cómo ves? Nada más un tema de eso, pero la mala relación que tiene la niña con su papá. Yo creo que hay muchas cosas. Ahí van. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Diputada Osaeta. Si me permite, yo estuve en la reunión que tuvieron en Ciudad Juárez y me di cuenta que en una de las escuelas donde yo trabajé, soy maestra, llevan este programa y he estado investigando acerca del programa. He trabajado ahí durante 19 años en ese sector y es un sector donde la violencia pues ha tenido, pues, el sector ha sufrido mucho y he visto y me han platicado que se ha surgido efecto. Entonces yo sí creo que es importante que la asociación civil trabaje de la mano de gobierno para poder crear este impacto que queremos. Entonces yo ahí me pongo de voluntaria para poder trabajar y darle seguimiento a los trabajos que se están haciendo en Ciudad Juárez para ver de lo que queremos que se lleve a cabo, el impacto que tenga. Entonces ahí sí me toman en cuenta, diputado. Con todo gusto, diputada Osaeta. Muchas gracias. Bien, pues les agradecemos enormemente que hayan estado. Necesitamos Más bien el trabajar agradecimiento de juntos. aquí para allá. No, ya, aquí se dijo. Escuchar. Hay un bronco, ¿no? Que si no trabajamos juntos, Ujú. vamos a seguir igual y yo creo que O igual o peor. sí. Entonces vamos a seguir, vamos a revisar y luego vamos a seguir en contacto con ustedes. Claro que sí. Cualquier cosa que podamos, me imagino que van a hablar con otras comisiones y para que siga este camino y ver cómo podemos hacerlo. Me imagino que nos van a llegar los documentos Sí, para de revisarlos. hecho ya aquí los tenemos Muy bien. y es tan importante, digo, todas las comisiones, pero para el tema que nos trae aquí, juventud y es muy importante, educación y grupos vulnerables, es muy importante, así que la presencia y el compromiso que ustedes tienen, porque ya van 2 veces que Y las veces que sean necesarias y seguramente van a ser necesarias muchas más. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos y vamos a quitarnos esto de 5 minutitos para pedir a los invitados y luego continuamos con la conclusión Muchas gracias. de la comisión. Ah, pues, si quieren tomarse una foto de ADN, Muchísimas gracias. ¿dónde? Allá. La próxima vez que ya sesionaremos la fecha. Y platicar un poquito más. Gracias. Hay muchas maneras de hacerlo. Es que no lo conozcan, buscamos los Yo les estoy dando seguimiento de la escuela donde trabajé y el impacto que están teniendo y si no me interesa. Cuenta con mucho gusto en conocerlos. Si no tengo tarjetas, por ahí te mando mis datos. Gracias, diputado. Nos vemos. Gusto en saludar. Véngase, diputado. Estamos en la foto. Está bueno. Véngase, diputado. Vete aquí adelante, mija, que hoy estoy muy enfrente para acá. Venga, aquí enfrente. Acá yo sí me veo bien. Sí. Un chavo, véngase para acá, diputado. Hacer. ¿La suben al Face todo eso o no? ¿El Congreso no tiene Face? Sí tiene Facebook. ¿Sí? ¿Sí tiene Face? Sí. Órale. Facebook y Twitter y Instagram, todo. Somos millennials. Sí. Pues sí, será bien milenio. Muchas gracias. Ella me entregó Seguiremos. Gracias todavía.
No, a mí me gustó lo que dijiste. Vamos a, te voy a buscar para ver ahí. Estoy trabajando en los temas de Ya no me sé nada, pero ya no me sé. para que digan que trabajamos los resultados. Porque después no digan que no trabajamos. Vamos a continuar para deshogar el último punto, que es la aprobación del programa de trabajo, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué doctor? ¿Cómo, licenciado? Dime. No, nomás que si dejábamos constancia de la hora para del reinicio. Ah, pues, ¿qué hora son? 4:56. ¿Y eso dónde lo voy a apuntar? No, yo me encargo. Tú te encargas de eso. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta bien. Ahí vamos a estar platicando. Seguiremos. Gracias a ustedes. Hasta luego, igualmente. Gracias. Bueno, pues continuando con la reunión, siendo las 4:58.